Hoy ha llovido en buena parte de Extremadura, unas precipitaciones muy esperadas debido al estado de prealerta que ya recae en algunos embalses de nuestro entorno, como el Alange y Cornalvo. Aunque no ha sido en cantidad suficiente, sí que es bienvenida la lluvia caída. Como necesario es el cambio meteorológico que parece haberse producido con un descenso notable de las temperaturas y lo que parece a priori la entrada de la estación otoñal, por fin. Pero este lunes es también un lunes de cambio, puesto que se ha dado a conocer el fallo de la sentencia del denominado Procés, o el intento frustrado de los independentistas para que se produjese la desconexión de Cataluña de España. Este fallo, sin duda, cambia el panorama sobre este problema, ya que a la lectura política se une la sentencia judicial que viene a dar, o a certificar, mejor dicho, que nadie se puede saltar la ley, poniéndose de manifiesto un punto de inflexión en el tratamiento del tema al haberse sentenciado la conducta que ejercían los políticos independentistas. Por otra parte, y haciendo un paralelismo con este lunes de cambio meteorológico, se inicia también el proceso para conformar la nueva legislatura con la puesta en marcha del sorteo de los componentes que conformarán, nunca mejor dicho, las mesas de los comicios del próximo 10 de noviembre. En Mérida se realizará este miércoles a las 11 de la mañana. Este sorteo. Y en este sentido también han cambiado algunas posturas políticas en los partidos con mayor representación, porque ya se habla de alcanzar acuerdos para conformar un gobierno cuando hasta ahora parecía imposible. Las formaciones políticas parecen haberse dado cuenta del cabreo generalizado que reina en la ciudadanía y toman nota para que el resultado que les otorguen las urnas en poco más de 3 semanas pues sea satisfactorio. Como ven, este lunes se producen muchos cambios y no solo en el meteorológico. Analizaremos todo esto en este programa y con el acento y la cercanía de una televisión de proximidad como es esta y como es este espacio, La Picota. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición 1019 en la que vamos a abordar asuntos, como ven, de calado. Hoy ha sido un lunes importante debido a esa sentencia del Procés que vamos también a analizar en este espacio, como no puede ser de otra manera, bajo la mirada de y el análisis de nuestros picoteros de los lunes. Hoy están con nosotros José Luis Ortiz Velda. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bien la semana, ya llueve. Tranquilo, hoy sí ha sido un día estupendo. Y alegría, ver que hay agua. Ya es otoño, por fin. Yo creo que se va, como se secará en un par de días, estará otra vez el suelo duro, pero bueno, es una alegría ver llover, hacía tanto que no lo veíamos y bueno, muy contento por ese aspecto. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Y comentando lo que dice José Luis, hoy comiendo veíamos los cristales manchados de lluvia y dijimos, oye, ¿cuánto tiempo hacía que no se veían los cristales manchados de la gotita? Porque la verdad que no ha sido una lluvia torrencial, pero bien, bien. Y esto no que sea muy bueno para el campo, pero peor que no llueva, de manera que algo hay positivo. Algo hay positivo. José María Pérez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. José María viene con la resaca de la Feria de Expozarza, que ha tenido un éxito importante. Un éxito importante, y desde esta cámara agradecerle a la mucha gente de Mérida que fue a visitarnos a la Zarza, los de Don Benito, Almendrales, Guareña, más de 3.500 visitas en la multisectorial de la Zarza. Y, hombre, ha sido importante porque se estrenaba en el nuevo recinto ferial. Del fútbol ni hablamos, ¿no? Este fin de semana. Te iba a decir que no repasaras mucho la agenda deportiva. Una selección sin sal, parecido al Barcelona de Valverde, un sin sal. Un Mérida que persiste perdiendo. Un Extremadura... Y eso que tenía entrenador nuevo. Sí, un Extremadura blandito, más blando casto de manos que un Albacerrada podrido. Y luego, un Badajoz y un Don Benito ganando. El Mérida persistiendo, perdiendo. Lo peor de la semana, los desafíos de desobediencia civil de la sentencia del Procés. Y lo mejor, el agua. Y es buena para la aceituna de verdeo. Bueno, hablaremos no de la aceituna de verdeo, pero sí de esa sentencia del Procés. Oye, por cierto, no has dicho nada de las cogidas que ha habido, numerosas en las ferias del Pilar y en Madrid. Cogidas taurinas, me refiero. Ha habido una grave, ha habido una jornada grave. No sé cómo estará el chaval, pero es raro. Y Pereira, el torero extremeño en Zaragoza. Sí.
y era el torero extremeño de Zaragoza. Pero ya es más difícil que antiguamente que alguien no se salve de una fuerte cornada, porque los equipos quirúrgicos, tanto técnicos como personales y profesionales de plaza, son muy importantes y más en las ventas. hacen mucha labor. Claro. No se le olvida a José María hablar del Barça. Será porque como han apoyado... El Barça no ha proceso- jugado. El Barça no ha jugado. El Barça no ha jugado. He dicho que un No, como sinsal. que no ha jugado, ha hecho unas declaraciones Ha de hecho apoyo al unas proceso, claro, está jugando ha hecho unas en declaraciones. su campo, está jugando en su campo. Sí, ha hecho unas declaraciones que se tenía que haber callado. El español, que es un facha, parecido a algunos que yo conozco, ni chicha ni limonada. Y el Girona, No, de ni locura. chicha no, está en contra del proceso. No tergiversemos la cosa, que es lo que estáis acostumbrados a lo de la Es izquierda. normal. Bueno, dejadme que termine Los las de pueblo presentaciones, son la ronda, así. porque tenemos con Los de nosotros pueblo también son a Juan así. Viera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, estupendamente. ¿Qué tal tu semana? La semana muy tranquilo. Allí en Villafranca hemos tenido las fiestas del Pilar, que por cierto hay una participación muy importante de la población en esas fiestas muy identificadas con la localidad. Y por lo demás, pues nada, muy tranquilo y esperando a comentar cuestiones relativas al proceso con diferentes puntos de vista al que tienen mis compañeros de tertulia. Estáis como los toros deseando de abandonar el chiquero y salir a la plaza. Por las primeras ideas que Bueno, habéis oye, expresado, venga, vamos al lío, que si no, no nos da lógicamente tiempo y voy hoy tenemos mucha tela que en cortar. esa dirección. Vamos a hablar de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, que celebró el pasado viernes un acto con motivo del día de su patrona, la Virgen del Pilar. Al mismo asistieron diversas autoridades locales y regionales, entre ellas la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien ha señalado que gracias al trabajo de la agrupación de tráfico, entre otros, en nuestra comunidad en los últimos 20 años se ha reducido un 80% el número de fallecidos por accidentes en las carreteras de la región, pasando de 205 muertos en las carreteras extremeñas en 1999 a 40 en 2018. García Seco ha señalado que la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, ya que se trata de un cuerpo de seguridad admirado y respetado. En este acto, el coronel director de la Guardia Civil, Tomás García Gazapo, ha sido condecorado con la medalla al mérito de la seguridad vial. Y esta casa también ha recibido un reconocimiento por esta colaboración prestada con esa escuela de tráfico. Bueno, ¿qué os parece las cifras? El hecho de que se haya disminuido en 165 el número de fallecidos en las carreteras extremeñas desde el año 1999 hasta el año pasado, 2018, que se ha utilizado esta comparación. Juan. Bueno, yo creo que es importante que se anulen, ¿no? Que el número de fallecidos sea cero. De hecho, la Unión Europea tiene un programa, el plan hacia el año 2050, es conseguir que el número de fallecidos sea cero. De todas maneras, creo que es importante la participación policial en el control del tráfico, con el ánimo de evitar todo tipo de accidentes, pero hay toda una serie de elementos también que colaboran o que son imprescindibles para conseguir esta disminución de los fallecidos. Hablamos de las infraestructuras, hablamos de la educación vial de los conductores, hablamos de elementos básicos como la tecnología, que lógicamente facilitan ese control del tráfico, todo relativo a drogas, alcohol, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de elementos básicos para conseguir esto, que es de alguna manera de lo que se trata, de que el número de fallecidos pues sea cero. Por cierto, a mí me sorprendió la cita de la estadística. Me refiero que el número en los controles de alcoholemia y de drogas de tráfico ya se ha igualado el de drogas con el de alcoholemia. O sea, de números de positivos de drogas con el había tomado algunos datos alcoholemia. del porcentaje de accidentes en relación con una serie de comportamientos. La distracción supone el 32% de los accidentes. El maldito móvil. La velocidad llega al 22%, el alcohol es el 21% causante de los accidentes, y hay una cuestión muy importante que es de lo que se trata cuando hablamos de las infraestructuras, las carreteras convencionales. El 75% de los accidentes se lleva, donde hay fallecidos y tal,
ocurren en carreteras convencionales de carácter secundario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces es ese tipo de carreteras el que es necesario mejorarlas y todo esto, ¿no? Yo creo que por parte de la Unión Europea hay un programa de carácter económico para financiar que las diferentes comunidades europeas, entre ellas las españolas, pues mejoren el uso de las infraestructuras, ¿no? Por cierto, dos apuntes. Uno de ellos es que en el año 2050 habrá muerte cero porque los coches serán autónomos. Bien, ese es otro elemento Claro. muy importante también, la tecnología, Claro. el tipo de automóvil. Los coches de alta gama tienen una serie de elementos para controlar el movimiento, ¿no? La Y circulación, sí, sí, sí. La circulación, y en ese aspecto el trasladar a todos los coches las características tecnológicas que tienen estos elementos, estos coches de alta gama, es muy importante también para disminuir el número de accidentes, ¿no? Y la segunda nota que quería hacer referencia es saber, al final de año veremos si haremos balanzos, hará balance supongo, de la medida que adoptó la Dirección General de Tráfico de disminuir la velocidad en las vías secundarias de 100 km por hora a 90 km por hora, de qué impacto ha tenido en relación con el número de accidentes. José Luis. Bueno, pues sí es verdad que ante todo, y como era el día, se celebran las escuelas de tráfico, pues yo quiero resaltar la encomiable labor que realizan los miembros de ese cuerpo, con riesgo incluso de la propia vida. No son pocos los agentes de la Guardia Civil que han fallecido regulando el tráfico y bueno, pues creo que hay que romper una lanza y a mí me da pena que no haya algunos territorios españoles que pretendan echarlos y los hayan echado. Pero bueno, tiene que haber de todo en la viña del Señor. Yo sí decía, como lo decía Juan, que efectivamente hoy día, y en ella habrán incidido la disminución, pues es verdad que hay mejoras en los vehículos, mejoras en las carreteras, mejoras tecnológicas, mayor responsabilidad por parte de los conductores, pero es verdad que siempre hay, y aquí voy a incidir un poco en el tema de las carreteras, siempre que se hace una estadística, y tú precisamente la has estado hablando de porcentaje, has hablado de alcohol, has hablado de droga, has hablado de exceso de velocidad, todavía estoy por oír, no te lo critico a ti, porque a alguien cuando lanza estas estadísticas que atribuya siquiera un 1% al estado de las carreteras. No lo he oído nunca. Y las carreteras están en pésimo estado, no solo las convencionales, las autovías también están en pésimo estado. Mira, yo te puedo hablar de un asunto donde un informe de la Guardia Civil decía que un accidente de una moto había sido consecuencia del deficiente estado de la policía, o sea, de la carretera. Exacto. ¿Por qué? Pues no sé si apreciáis en las carreteras, era un tramo de autovía, que se echan unos manchones negros para tapar las grietas. Bueno, pues esos manchones que son un producto bituminoso, en el momento en que se mojan, no tienen ningún elemento de agarre y eso provoca el derrape de las ruedas de las motocicletas. Y justo en ese lugar, porque lo viví yo en un procedimiento judicial, había una declaración donde se decía que en ese mismo sitio y por ese mismo motivo había sufrido un accidente un miembro de la Guardia Civil de Tráfico. Es decir, es que no gastamos dinero en mantenimiento de infraestructura y eso está provocando seguramente, muchas de las consecuencias de los famosos accidentes de tráfico, que en los que, reitero, siempre responsabilizamos al conductor y nos olvidamos de las infraestructuras. ¿Vamos a gastar un poquito de dinero en ese tema? Yo creo que sería necesario. Por eso digo que estoy por oír, y si alguno lo oís alguna vez en televisión, que haya un mínimo porcentaje, siquiera un 1%, que diga que es consecuencia del lamentable estado de las carreteras. José María, ¿qué opinas tú? Bueno, pues en primer lugar felicitar a la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida por sus 23 años de historia, más de 33.000 alumnos que han pasado por ella y por la labor que realizan, ¿no? Pero con respecto a la siniestralidad, nos parecería, el titular dice, hemos pasado de 205 a 40, 165. No es cierto, porque eso fue en el año 99, habrá que ver en el año 2000 cuántos hubo, en el año 2001, el 2002, el 2003, el 2004, y entonces estaríamos contando por centenares de víctimas de muertos que ha habido todos los años. Lo que pasa es que se ha cogido desde los últimos 20 años y decimos, hubo 200, ¿cuánto? 205 y hemos pasado a 40. Ya son 165. No es cierto. Hay que contar los 20 años cuánta gente ha fallecido. Eso por ahí. Y, hombre, y la labor de la Guardia Civil es muy importante.
pero lo que hemos hablado, las carreteras, José Luis, estoy de acuerdo contigo, pero no es menos cierto que las carreteras han dejado, de alguna manera, porque no se puede económicamente en los últimos 8 o 9 años, de estar mejor mantenida. La red de carreteras que tenemos hoy en Extremadura, te invito a que compares con cualquier autonomía, Nosotros teníamos en aquella época, en el año 99, la A5, hoy tiene la 41, la 66, la de Miaja, es decir, la red de carreteras ha mejorado mucho. Muchísimo. Otra cosa es que el mantenimiento no sea el más adecuado por falta de recursos económicos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que si no hubiera habido esa campaña de sensibilización, por muy desagradable que nos parezcan en la televisión, cada vez que hace una campaña en la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil, de esas que llaman impactan, pues yo no sé si conseguiríamos este número de cifras. Y también una cosa que yo creo que al César, lo que es el César, tenemos el mejor director general de tráfico, de toda la democracia, Pérez Navarro. ¿Cómo será que estaba en su casa jubilado y le han tenido que volver a llamar? A Pérez Navarro. Él también tiene mucho que ver con la reducción de la siniestralidad, no en Extremadura, pero sí en España. Juan José Hernández, sí. Solamente que yo sí digo que tenemos una red de carreteras que es envidiable. Mejorable. Lo digo. Sí. No, por supuesto que es mejorable, pero cuando te vas por ahí, te vas a Castilla-La Mancha, bueno, es que eso es penoso. Sí. O sea, las carreteras secundarias, eso es para ir por ahí, ¿eh? Vaya tela marinera. Cuando vengan aquí... En Galicia, bueno, Oviedo, pero que vamos, o sea que yo reconozco que efectivamente somos envidiables en gran medida, aunque haya muchas cosas que suenan, pero que el problema que yo digo en las autovías no es de Extremadura nada más, es a nivel nacional. Y efectivamente, ¿cuántos años hace que no vemos que se haya hecho una capa de asfalto en una autovía? Que no, los recursos económicos. Bueno, pues, pero que ahí se juegan muchas vidas, sí, habrá que priorizar también. O aumentar los impuestos. O aumentar los impuestos. Sí, quien más tenga que más pague. que pagamos poco. Sí, el que más tenga que más pague. Estoy de acuerdo casi con todo lo que se ha dicho. Con todo lo que se ha dicho, porque Juan ha hablado de infraestructura, que lo ha repetido José Luis y José María. Pero hay una cosa que también me llama la atención, también es la disminución del número de accidentes, también tiene que ver mucho la tecnología del automóvil. Es decir, los automóviles cada vez, aunque alcancen mayores velocidades, son más seguros. Y una cosa que yo no entiendo nunca es que lo mismo que al pasar ya las están quitando todos los peajes, pero los peajes no son lo mismo para un coche pequeño que para un coche grande, que para un coche de poca potencia de mucho, porque la velocidad no es la misma también para un coche pequeño que para un coche grande, es decir, porque el coche de más tecnología, más moderno, tiene más posibilidades de dominio, de frenada y de todo que un coche antiguo. Por lo tanto, las velocidades podían ser distintas. Porque es inconcebible que un coche moderno de este año que vaya a 120 por una autopista, ya no digo por una autovía, es inconcebible. Y yo el otro día que vine de Cádiz, la autopista que va a ser pronto quitado el peaje, es que cada 100 metros tienes un control de fotografía, es inconcebible. Bueno, eso por un lado. Y después, por lo que nos trae hoy aquí de la Escuela de Tráfico, yo sí quiero felicitar a la Academia de Escuela de Tráfico de Mérida por un par de cosas. Una de ellas es por la formación que están haciendo los alumnos, que son los responsables muchas veces de que no haya accidentes en la carretera, por su presencia continua en ella. Todos lo han dicho y todos han felicitado. Y también quiero felicitar, que nadie lo ha dicho, pero por lo que nos toca, darle la enhorabuena a Fran por la mención que ha tenido el otro día en la fiesta del Pilar, aunque ahora hablaré un poco de eso, de la fiesta del Pilar, por su buena gestión y por la colaboración. Mucho tiene que ver el coronel Tomás García Gazapo, porque ha sido capaz de ir integrando a la ciudad de Mérida en la escuela de hostelería. Es decir, cada año que se celebra la fiesta del Pilar, la fiesta de la Guardia Civil en la Academia, hay más gente, no solo autoridades, sino de civiles que hay allí, que los invita García, y además de ver lo que es primero la misa, después el desfile, los discursos, después hay unas copas donde se integran tanto los agentes de la Guardia Civil, las autoridades y los mandos de la Guardia Civil con la población civil. Eso es muy bueno y eso tiene que ver mucho con el premio que está dando a ti, porque está integrando a la escuela de la Guardia Civil en la sociedad. Pero hay una cosa que para mí es negativa y me apena.
y he dicho que iba a hablar de la fiesta de la Guardia Civil, que es el día 12. Es incomprensible, y la Guardia Civil no tiene culpa ninguna de eso, en que aquí en Mérida se tiene que trasladar la fiesta del Pilar, que es el día 12, al día 11. ¿Por qué? Porque si lo hacen el día 12, todas las autoridades políticas, la delegada del gobierno, el presidente de la autonomía, se van a la capital de provincia, que es el día 12, donde en esa capital de provincia está la jefatura de zona de la Guardia Civil, que no debía de estar allí, porque por ley tiene que estar en Mérida. Entonces se supedita la fiesta de la Guardia Civil en Mérida a la fiesta de la Guardia Civil en la capital de provincia, que es Badajoz, que tiene la jefatura. Por lo tanto, la jefatura debía de estar en Mérida. Eso por un lado. Y por otro, me quería referir a la intervención de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco. Hombre, ha dado una estadística, José María la ha analizado, yo no estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho José María. Se cogen 2 fechas y no hay que coger todo lo que hay entre las 2 fechas. Hay muertos en 1999 y muertos en el 2018. Y lo compara, dice que ha habido una disminución enorme, de 205 a 40 accidentes. Pero en estas cosas que tienen los políticos de echarse flores, lo que nos dicen es que la disminución de accidentes, aparte por la Guardia Civil, es por lo que hemos analizado ahora, es por la infraestructura. Es decir, en el 1999 había muy pocas autovías en Extremadura, concretamente la A5, que es la última radial que se construye en España, se hace en el 1995, y la Vía de la Plata se inaugura en el 2008, por lo tanto, andando o circulando por las carreteras tradicionales de doble vía, o sea, de doble circulación, los accidentes ha dado una estadística, Juan, del 75%, y es que son muy peligrosas, Y yo creo que también lo ha apuntado José Luis, el mal estado de muchas carreteras, no solo de las tradicionales, sino de las autovías. Yendo a Sevilla hay un sitio que es tradicional, entrando un poquito antes de Sevilla, esa carretera está parcheada continuamente y hay lo menos 10 kilómetros que pone precaución, ondulaciones en la carretera, se está hundiendo permanentemente y eso es por falta de inversión. Y ya termino, viniendo para acá, yo vine por la noche y vienes cansado porque son de Cádiz 300 kilómetros, y al entrar justo en Mérida, por la rotonda donde está la agricultura, vi una oscuridad al entrar en esa rotonda que no se veía nada. Es que ahí, si no hay accidentes, porque Dios no quiere. Entre otras cosas, porque entrando por el oeste a Mérida y entras en la rotonda, primero, toda la señalización que hay cuando se sale para Sevilla te está tapando la visión, y segundo, no se veía un pimiento allí. Por lo tanto, yo he hablado con la portavoz del ayuntamiento y me dice que eso no es del ayuntamiento, que eso es de la Diputación, para arreglar la rotonda esa, que es enorme y que está muy fea, porque aquello parece un jaramagal. Y me ha dicho, no, es que es de la Diputación. Pues yo, sea la Diputación o sea el ayuntamiento, yo creo que iluminar aquello con alguna farola tampoco vendría mal para prevenir algún accidente y rebajar esos 40 accidentes mortales pues a menos en el año 2020. Sí, bueno, yo quería muy rápido. hacer dos puntualizaciones, y es el número de radares, hablando de la tecnología y todo lo demás. El número de radares que hay en este país es un radar por cada 36.000 habitantes. Sin embargo, en Europa es un radar por cada 6.000 habitantes. O sea que el número de radares que hay en las carreteras europeas... La estadística no la tiene, en vez de por toda España, por Extremadura, porque en Extremadura seguro que superábamos a Europa, porque yo tengo, y me ha puesto una multa, hay algunos guardias civiles que hay que ponerlos aparte, ¿no? Una multa por llevar un avisador, por llevar un avisador de radares que es totalmente legal. Yo en la emisora que estoy oyendo lo están vendiendo, totalmente legal. Bueno, pues el hombre allí me hizo fotos hasta el carnet de identidad y al final me clavó 200 euros. Pero aparte de eso, yo que lo llevo, y además es muy eficaz, no para no pagar multas, que también, sino para avisarte de que llevas una velocidad excesiva, porque te avisa. Bueno, pues yo cuando voy por Extremadura es posible radar oculto, eso te avisa por IPS, o sea, por GPS, pero es totalmente legal porque eso está metido por la Dirección General ahí. Sí. Y entonces
te lo va avisando. Y entras ya en Andalucía, o en Huelva primero y en Andalucía, y prácticamente no hay radares. Prácticamente no hay radares. Pero en Andalucía yo no sé si es porque hacen pruebas los chicos de la academia. Hay otra cuestión. Hay otra cuestión y termino. Los radares es que lo que te avisa ese avisador es de la ubicación de los radares ocultos, pero no significa que estén. Igual, perdona, que los radares fijos. No en todos los radares fijos hay aparato, está la caja, pero hay un 30% que van cambiándolo, el aparatito de la caja en según qué fecha, ¿sabes? Dentro del plan europeo este que comenté antes, de para 2050, que el número de fallecidos sea 0 y el número de accidentes sea el mínimo y tal, hay una cuestión que quieren plantear a partir de 2022, y es que los coches lleven un elemento que te avise del limitador de velocidad, de tal manera que te marque si que te avise de la velocidad, si es de acuerdo a lo que llevas y tal, un limitador, un elemento para limitar tu velocidad. A partir de 2022 parece ser que está dentro del plan de la Unión Europea, con el ánimo ese de conseguir el número de fallecidos 0. Bueno, en fin, vamos muy rápido. No sabía que iba a causar tanto entusiasmo este tema en esta picota. Porque parece que yo solamente, al hilo de lo que ha dicho Juan José, solamente, que es verdad que no hay inversiones, lo hemos reconocido antes, pero a mí hay una cosa que particularmente me duele, y lo que quiero decir aquí en voz alta y como reflexión, es cuando vas por un tramo de concentración de accidentes, que tengan la poca vergüenza de tenerse durante 20 años puesto ahí y que se pueda estar matando la gente continuamente, es para colgar a algunos. ¿Sí? Coño, que estamos hablando de 1 kilómetro o 2 de carretera en las autovías. Arreglarlo, por Dios, tan complicado es, y quitar la señal de tramo de concentración de accidentes, pues que ahí se mata gente, es un tramo peligroso. Pues nada, colocamos los carteles y que siga el tramo de concentración de accidentes. Pero eso pasa en el tramo de Sevilla al que se refiere Juan José. No, eso es una ondulación. Yo no sé qué han hecho. Cuando vas a entrar a Sevilla, llevan, yo no sé, el pastón que se deben estar gastando ahí. Porque hay un deslizamiento. Esa zona hay un deslizamiento. Sí. Pasado de Las Pajanosas a Sevilla, en la recta debajo hay un tramo de deslizamiento de la capa de tierra que lleva 25 años. Pero José María, no habrá... En la Zarza también hay un problema en Alange, de Alange a la Zarza hay saliendo de la rotonda hay una bajada y se desliza el terreno y cada 10 años pues hay que volverla a reforzar. Pero habrá alguna solución entre tanta gente y tantos técnicos que tiene que haberla. Y luego una cosa ya, pero ya bajándome al hilo, es decir, la entrada, ya está, la entrada es la rotonda que hay arriba, es que además hay hasta un escalón lateral. ¿En dónde? Cuando entras, que está la gasolinera cerrada, hay un escalón lateral que tiene un metro. ¿La agricultura? Sí, un escalón. Lo que pasa es que tiene un quitamiento. Ya, sí, pero lo tiene. Iluminar, coño, que no cuesta tanto. Y si no es nuestro, como tampoco lo es la carretera de Don Álvaro, y se ha gestionado para que se arregle desde el equipo de gobierno, y hay que aplaudirle, coño, gestionar desde el equipo de gobierno que se arregle, que es la entrada de Mérida, y que se ponga digna, es que está penosa. Bueno, vamos a otro asunto porque hoy hemos conocido, y el tema central del día, indudablemente, es la sentencia del Tribunal Supremo, en la que condena a entre 9 y 13 años a la mayoría de los procesados de los políticos catalanes, unos por sedición, otros por sedición más malversación, en el caso de los consejeros Junqueras, Romeva, Turull y Basa, y a otros 3 a 1 año y 8 meses de inhabilitación, que no de prisión, por desobediencia, a Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. El Tribunal Supremo considera inaceptable en términos jurídicos que su sentencia contra los acusados del procés sea por defender la autodeterminación. Advierte que lo ocurrido el 1 de octubre fue un levantamiento tumultuario y deja claro que la desobediencia civil que han defendido y alentado los condenados es un planeamiento absolutista para derogar al que no piensa igual y con el que se pretende situar como ciudadanos de segunda a los que están al lado de la ley. En opinión del Tribunal Supremo, esta afirmación no es más que un desahogo retórico que es legítimo desde la perspectiva del derecho de defensa, pero inaceptable en términos jurídicos. En este sentido, recalcan que lo sucedido el 1 de octubre de 2017
el día del referéndum ilegal de independencia, no fue solo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana, sino un levantamiento tumultuario alentado por los acusados con el fin de convertir en papel mojado, con el uso de las vías de hecho y fuerza física, unas decisiones judiciales que ustedes recordarán del Tribunal Constitucional y del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En cuanto a valoraciones políticas, el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se comprometa a no indultar a los condenados por sedición y malversación, de forma que se ponga del lado, dice, del Tribunal Supremo y no busque un atajo político, dejando una puerta abierta para una posible investidura en el futuro. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha manifestado el respeto y acatamiento del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y ha apuntado que su acatamiento significa cumplimiento, su íntegro cumplimiento, ha dicho Sánchez. Bueno, sobre este tema vamos a hablar. Venga, a ver, Juan José, comienza. Lo último que has dicho yo creo que no se lo cree ni Pedro, que hay que cumplir la sentencia completa. No se lo cree, no te extrañe porque este hombre no se cree muchas cosas y dice la contraria muchas veces. Vamos a ver, yo sobre la sentencia creo que yo he seguido, no continuamente, pero de vez en cuando han televisado el juicio, yo creo que Marchena, el juez Manuel Marchena, ha sido impecable e implacable. Es decir, la sentencia, yo creo que, como toda sentencia, hay que acatarla y hay que respetarla. Otra cosa es que se pueda comentar y se pueda argumentar, a lo mejor en contra, respetándola. Y bueno, cuando han hablado de delito de rebelión y delito de sedición, el delito de rebelión está que es muy difícil demostrar que haya habido violencia, es muy difícil de demostrarlo. Pero yo pregunto una cosa, si es complicado, los que están hoy en la cárcel pudieron no promover la violencia, pudieron no promoverla, pero lo que sí es claro es que no la evitaron. Es decir, allí hubo violencia callejera, la hubo, hoy mismo ha habido una violencia fuerte, con un elemento que llevaba una señora ya mayor, pues tendría que tener 60 o por ahí de años, llevaba una bandera española, se la ha quitado y cuando la señora iba con una mochila, la ha cogido por la mochila para decirle dame la bandera, le ha sacudido una galleta y la señora ha salido rodando. Por allí andaba la chancha y eso no se puede... Los mozos. Estaban los vascos allí. Sí, bueno, hombre, pues me he equivocado. Tú te agarras en lo que sea para desviar la atención. Tú mezclas la chorra con la merina. Sí. Tú mezclas la chorra con la merina. Venga, porque no he me mezclado, imagino yo que mezclado esa catalana la violencia. lleve todos los días la bandera y va provocando. Llevar la bandera española es una provocación. Seguro que iba con la provocación. Ahí sí que te he cogido de ti. Llevar la bandera española es una provocación. Todos los días, todos los días no, cuando a uno le dé la gana. Lleva la bandera española. Eso es una provocación. ¿A ti no te veo yo por la calle con la bandera española? ¿A mí? Que a ti no te veo yo. No. No te he visto. Ni a ti con la del PSOE te he visto yo. En Yo, alguna manifestación para sacar notas, sí, pero por lo demás. Pero vamos, déjame que siga. Entonces, delito de rebelión y de sedición. Era difícil de probar la violencia, pero repito, no la pudieron ejercer ellos o provocar, pero sí la pudieron evitar. Porque hoy ponían un ejemplo en televisión que a mí me he quedado con ello. Por ejemplo, uno que va a robar. Si se enfrenta con el que le va a robar y por una desgracia le pega un golpe y lo mata, pues cuando lo juzguen no lo debían de juzgar por crimen, porque su idea no era matar, era simplemente robar. Pues aquí estos mismos, su idea no era provocar violencia, pero lo han provocado. Por lo tanto, alguna responsabilidad tendrían. Pero bueno, han entrado por la sedición y tú lo has dicho muy bien, porque era un alzamiento multitudinario y a eso se acoge el juez Marchena y el resto de los jueces para declarar sedición. Vale, continuamos una segunda ronda, hacemos una primera más cortita. Termino esto, sí, ¿vale? y ya lo otro. Pero yo creo que hay una cosa clara, ya estos señores han sido condenados, de Esquerra Republicana y del PDK. Ahora, Pedro Sánchez, que ha hecho una declaración institucional que va a coger, va a respetar la sentencia y tal, lo primero que tenía que hacer es dejar de apoyar a 40 ayuntamientos catalanes y a la Diputación que ha nombrado tanto alcalde como presidente de la Diputación a miembros de estos que han sido condenados. Por lo tanto, si está de acuerdo con la sentencia, que deje de apoyarlos. Venga, a ver, Juan Viera. Bueno, yo en primer lugar decir que la sentencia es una sentencia política que agrava el problema político de Cataluña,
produce una separación moral agranda esa separación moral entre Cataluña y España, y es una sentencia política que trata de dar un escarmiento al movimiento soberanista, y es un precedente muy negativo para el futuro democrático de este país, de la democracia burguesa capitalista que tenemos en este país. Es un golpe duro porque es un precedente que va a servir para aplicar en su intensidad la ley Mordaza y el Código Penal, por supuesto, a todos aquellos movimientos que de alguna manera practiquen o quieran oponerse a decisiones gubernamentales, a luchas de las clases trabajadoras, etcétera, etcétera. Es un precedente que marca este camino. En cuanto a la calificación de los delitos de rebelión, sedición, etcétera, pues bueno, ahí claramente se ha demostrado que no se ha podido probar que había violencia contra el orden constitucional, tal y como se califica el delito de rebelión. A pesar de que la Fiscalía y Vox querían esto, la decisión del Tribunal Supremo ha sido de tomar una decisión aceptable, que se normalizara, que era la calificación del delito de sedición como alteraciones del orden público y todo lo demás. Pero eso se le ha dado un carácter político de escarmiento al movimiento soberanista, porque esa calificación también aparece en la ley Mordaza, en el artículo 36.1 de la ley Mordaza, y aparece en el Código Penal, en los artículos 513 y 514 del Código Penal, en donde este tipo de alteraciones, promotores que se pueden calificar como promotores de manifestaciones ilícitas, con alteraciones, etcétera, se castigan de 1 a 3 años, de 6 meses a 3 años. Entonces, lo que está claro que se ha ido por la tremenda con el ánimo de reprimir un movimiento político que de alguna manera se podría haber solucionado, o se podrían buscar las soluciones desde otro punto de vista, que todo esto comienza, se agrava a partir de las decisiones que recortan el Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una interpretación que se hace por juristas nacionales e internacionales. Y por cierto, yo he escuchado al vicepresidente del Tribunal Supremo, que es el extremeño Ángel de Juanes, en una cadena de radio, y ha dicho que esta sentencia lo que falla es un acto concreto, pero que no enmienda un error político, que los políticos deben arreglar sus problemas, pero que la justicia no está para arreglar los problemas de los políticos. A ver... Claro, no, sí, pero... Sí, José Luis. Que claro, es que esto lo deberían haber solucionado, pero lo que no se puede hacer es como hacer lo que hace una parte del territorio español. Es decir, yo me voy de aquí y voy a incumplir reiteradamente las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y tú dices que se le ha recortado el estatuto, pero se le ha recortado porque el Tribunal Constitucional decía que había parte del contenido del Estatuto de Autonomía era ilegal, iba contra la Constitución. Si es que ese tribunal es el que garantiza y defiende más que ningún otro la Constitución, está para ese tema. Entonces, claro, bueno, no te quiero a mí no, pero no, te lo digo porque dices tú que es que ha habido un recorte en el Estatuto de Autonomía. Por supuesto que lo hay, pero porque lo ha decretado el Tribunal Constitucional. Esto no ha sido ocurrencia de ningún partido político. A instancias de... Claro, pero pero claro, es como que luego lo permitís en otras autonomías. Es que cuando perdona, un momento, por favor, un momento, está hablando José Luis, José María, ahora tenéis la oportunidad, por favor, José Luis, estás en uso de palabra. O un juez interviene es a instancia de alguien. Efectivamente, claro que sí. Si tú ves que se está cometiendo una ilegalidad, se los pone al juez y el juez resuelve sobre ese particular. Que tienes razón, te la da. Que no la tiene, no te la da y te la quita. Yo creo que no ha habido en ningún caso, hay un matiz, que lo que pasa es que esto habrá que estudiarlo y leerlo con detenimiento, porque es que resulta que la sentencia creo que tiene 500 folios. Y que ya simplemente para la primera lectura habrá que echar un par de peonadas bien hechas. Luego vamos a empezar a estudiarla con detenimiento. Pero parece ser, bueno, que no han encontrado que en esa
que se ha llamado como un levantamiento tumultuario, es decir, no han apreciado que haya existido la violencia suficiente, con la suficiente entidad, como para superar el límite de la sedición y llegar al de rebelión. En cualquier caso, son conceptos penales, están recogidos en el Código Penal y reflejan una conducta determinada. Lo que sí creo, que luego hablemos más, es que este sería el momento de matizar perfectamente y aclarar a la vista de lo que ha sucedido, porque es que ese tipo de delitos no es que te tengas que levantar con una metralleta y tirarte, no, es que hay otras formas de violentar el Estado constitucional, y esta es una de ellas. Es decir, hay que ir aprendiendo. Claro. No, el orden constitucional no, porque según parece... El orden constitucional... Si se hubiese alterado el orden constitucional, perdona que no quiero hablar, el orden constitucional entonces se hubiese calificado como rebelión. Que no. Sí, Eso es lo que... La diferencia entre uno y otro es el tema de la violencia, y el Tribunal Superior, o sea, el Tribunal Supremo incide en ese tema, que no ha considerado que tengan la entidad suficiente. Y por eso lo ha calificado como sedición y no como rebelión. Entonces, de todas formas, yo creo que deberíamos, a lo mejor la semana que viene, cuando nos enteremos un poquito y oigamos análisis... tiempo a leerla. Sí. Venga, a ver, José María. Bueno, yo tengo que acatar, como ha dicho Pedro Sánchez, y cumplir la sentencia. Y cumplir la sentencia, además, a la gente de la derecha le molesta profundamente de que no se le haya acusado de rebelión. Claro, de los 25 años que ya algunos se frotaban las manos. No, pero cierto, de estos polvos, estos locos vienen de aquellos polvos. ¿De qué polvo? Bueno, de lo que decía Juan, del recurso de inconstitucionalidad del estatuto en el año 2006. Viene de habérselo dado a Valencia, incluso a Andalucía y no a Cataluña. Haber estado sordo, profundamente sordo, y de espaldas al pueblo catalán y su continua machaqueo independentista durante toda la legislación de Rajoy, como si no pasara allí nada, diciendo que no iba a haber referéndum, hubo referéndum, que no iba a haber manifestaciones, hubo manifestaciones, y ante todo eso viene esto, y los meten en la cárcel, y les juzgan, y tardan 2 años, 2 años la instrucción, 4 meses en redactar. Yo creo que para redactar la sentencia 4 meses hay que... Son muchas noches, son 120 días para redactar una sentencia. 2 años de procedimiento judicial, que muchos de esos años. Y ahora dice, sentencia firme. Y habrá algunos que recurran, seguro, que habrá algunos que recurran. Sí, pero todavía... Sí. Va a recurrir vos. Efectivamente, pero aparte de eso también van a recurrir a los tribunales europeos. Es que es republicana, tanto al Constitucional como al Tribunal Superior de Europa. Pero también aquí hay gente que parece que no está, no, aquí hay más gente. La mesa del Parlamento, que han salido de esta pieza, no están jugadas, van a ser jugadas también en la audiencia de Barcelona. El trapero, hay más de 90. Hay más de 90, aquí falta más gente. Que esto es. Y yo, cuando alguien dice de que no se lo cree ni él, y la derecha habla ya del indulto. Es decir, no había salido muy calentita, no había salido la sentencia calentita y ya tenían hecho el discurso del indulto. Entre el montapollo este del Ciudadano y el Casado, que no saben ni por dónde anda. Pero entonces yo digo, oye, ustedes nunca van a hacer un acto de reflexión sobre este país, de responsabilidad, o siguen siendo tan irresponsables como lo fueron en el año 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta junio. ¿Van a seguir siendo lo mismo? Pues sigan ustedes con sus irresponsabilidades. Yo estoy de la parte que dice, un presidente de gobierno, no tengo por qué dudar cuando dice, voy a cumplir la sentencia. Voy a cumplir la sentencia. Ahora, un tema es bien claro, cumplir con la ley, cumplir con la sentencia, hay que tomar también en cuenta lo que es el Instituto Penitenciario. Y si queréis, ya algún periódico de vuestra cuerda ya ha sacado cuándo podrán acceder a permisos penitenciarios los independentistas. El ABC esta mañana ya está pensando, porque es que instituciones penitenciarias de Cataluña sí tiene potestad y no ningún tribunal. Por lo cual han echado para atrás la posición del fiscal. Vamos, de una forma muy rápida. Juan, me hace muchísima gracia cuando dices represión capitalista. Es que aquí, como no sea el capital, nadie reprime.
te recuerdo Venezuela, Cuba, Rusia, China, estos no han reprimido a la oposición jamás, jamás, porque son dialogantes. Bien, eso por un lado. Segundo, José María, la derecha, no digo que se esté frotando la mano José María, pues se la frota siempre, pero ahí la derecha se estaba frotando las manos porque quería que era rebelión. La derecha, que yo sepa, ha aceptado la sentencia igual que tu presidente. No, nosotros los correajes. Pero déjame hablar, que tú has hablado todo lo que has querido. No, justicia. Bien, entonces dice que Rajoy y el PP han estado siempre de espalda al pisordos, al pueblo catalán. Pero es que el diálogo de Pedro Sánchez ha solucionado todos los problemas en Cataluña, que está peor que nunca. El diálogo, peor que nunca, Cataluña, peor que nunca. Pero déjame hablar, hombre. Te recuerdo el 2017 y el presidente del gobierno, septiembre del 2017. Venga, Juan José, prosigue, por favor. Ahora se me puede oír, se me oye. Vamos a ver, Rajoy mirando para otro lado, fue el único que aplicó el 155. Por el apoyo de los socialistas. Pero cortito, no me toquéis a la televisión que me la vais a fastidiar. Sí, lo que cortito. teníamos que haberlo echado a su casa. Pero déjame hablar, hombre. Y de todas formas, Casado no sabe por dónde anda. Yo creo que Casado debe llamar a José María, llevártelo y pagándole bien de que te asesore, porque vas a solucionar España. Vamos a ver. Gratis. Te voy a decir una cosa. Lo del Código Civil, que hay un artículo clave en todo este proceso posterior ya a la condena, el Código Civil dice que el tercer grado se cumple a partir de la mitad de la condena. Eso por un lado. Cabe en este caso. No cabe en este caso. Si me dejáis hablar, a lo mejor soy capaz de hablar. Te quedan 20 segundos. Pero el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que esto se retrotrae en manos de la Junta de Tratamiento de Cárceles, que es el artículo 100.2. Como la Junta de Tratamiento de Cárceles son los que van a decir de una forma específica para cada condenado lo que le corresponde, pues ya está claro que va a ser un cuarto de la condena. Por lo tanto, un cuarto de la condena quiere decir que Junquera, o Junquera, como se dice en catalán, que le han condenado a 13 años, lo divides entre 4 y le quedan 3. Como lleva 2 de prisión provisional, este sale dentro de un año. Pero ese es Junquera. Pero los Jordi, esos salen en enero, porque divides en lo que le han condenado entre 4 y están ya fuera. Entonces yo creo que don Pedro Sánchez no tiene que utilizar el indulto, si es que están no tiene prácticamente indultados. La ley. Sí, están prácticamente. La ley admite La el ley. indulto. La ley admite el indulto. La ley, sí que no, venga, vale. Venga, a ver, Juan. Sí, bueno, yo lo primero, respondiendo a todo esto, es que en un país democrático esas personas no debieran estar en la cárcel, ni deberían haber sido juzgados ¿Este no es un país por democrático? elementos. ¿España no es un país democrático? Pues le faltan ciertos falta ser de elementos, izquierda, porque lo estamos viendo que hay presos políticos. No, y hay políticos presos. Hay presos políticos. Políticos Sí, presos. señor. Sí, Políticos señor. presos, A ver, Juan. ¿puedo? Oye, yo Presos me callo políticos. cuando Venga, a ver, yo Juan, me callo cuando habláis Presos vosotros. políticos Procuro. en Cuba, en Venezuela. Hay Ahí en presos este- políticos. Usa la palabra, Juan. A ver, tiene no, cojones, tiene hombre. narices, no, es que opino eso. Es que tienes que respetar mi opinión, tenéis que respetar mi opinión. En este país hay presos políticos. Y estas personas que están ahí, teóricamente, no deberían estar si se hubiese hablado, se hubiese negociado y se tuviesen en cuenta lo que piensan más de 2 millones de personas. Porque, ¿Y los otros 2 millones? perdona un momento, ¿Y los otros dos? hombre, ¿Y los perdona otros un dos? momento. Hombre. Por que se decida y que se haga un referéndum y se ve claramente una cosa u otra. Lo que sí está claro es que de esta manera, lo mismo que pasó a partir de la política de Rajoy, de que del 16% de independentistas que había en los principios del año 2000 hemos pasado al 50%, con este tipo de medidas el número de independentistas crece. Estoy hablando cuestiones objetivas. No me estoy inventando ni subjetivizando nada. No. Estoy diciendo cuestiones subjetivas. objetivas. Estoy hablando Subjetivas, objetivamente. Había un 16% de independentistas y ahora hay un 50%. Y con las políticas que se están haciendo y con estas decisiones judiciales, dentro de nada habrá el 60 o el 70% de independentistas. Y eso es así. Otra cuestión importante a destacar, que has calificado tú, la cuestión de la violencia, el hecho de que haya individuos irracionales
que tengan Eso un es comportamiento, Eso es que verdad. tengan un Eso es comportamiento violento, no se puede calificar a todo un movimiento como violento. El mismo ¿eh? ejemplo No. que la alcaldesa de Móstoles. No, Si yo no enchufaba te a toda la de la familia, alca- si la quieres, responsabilidad es si suya, quieres no de del la PSOE. alcaldesa de Móstoles hablamos después. No, ¿eh? vamos a hablar porque no hay Ahora tiempo. estamos No, hablando empezamos de el esto. proceso. Y otra cuestión también. Los tribunales los juristas internacionales De están izquierda, diciendo de izquierda, di el no, apellido. juristas, Hombre, di el la apellido, Federación di el Europea apellido, di el de apellido. Derechos Humanos, la Federación Europea de Derechos Son de Humanos, izquierda. la Federación Europea de Derechos Humanos está derechos diciendo humanos se que el conocen en la proceso judicial, te digo lo que está diciendo esa Federación de Derechos Humanos de la Unión Europea, que el proceso judicial no ha tenido las garantías ni se ha basado. ¿Dónde te inventas eso? Vale, Juan, pues tengo que decirlo. Ni se ha tenido en cuenta el elemento de elementos contradictorios para valorar unas cosas y otras. ¿no? A ver, José Yo, Luis. vamos a ver, yo dos A cosas. ver, mira, es que tenéis que de verdad te lo digo, aceptar, yo tenéis que aceptar que sí, otras que sí, opiniones. que yo Es te que el lo- problema que es que yo- no estáis acostumbrados a aceptar otras opiniones, porque siempre las habéis estado en el. Pero las discutimos, las aceptamos y las discutimos. Sí. Bueno, ¿cómo? No. Que no la primera Siempre, vez, que no la primera vez que te y toca ahora la política los y medios te de digo lo que comunicación te dije aquella nos vez, machacarán que te lo tienes que para hacer que ver. aceptemos lo de Cataluña. Que Y te lo punto. hagas ver, que te lo hagas ver, eso de que hay presos políticos, háztelo ver. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a Pues decir. te que digo te lo hagas yo, ver mi opinión y la- son no, presos no, por eso, políticos, que la te- mía que- y la de muchos que miles te- y sí, millones de que te- españoles. Y además ¿eh? te voy a decir una cosa, perdona, no, Muchos, muchos. el problema no serán de 4 millones de votantes, será de 40 millones de votantes. Sí, que yo para salir de mi comunidad no voto solo, tendría que votar todo el bloque. Y allí hay 2 millones de independentistas. Pues en España hay 40, perdona, déjame hablar, hay 40 y tantos millones de ciudadanos. ¿Qué pasa? ¿Los demás no van a optar el legítimo derecho a votar? Depende de lo que quieras votar. Tú me dejarías. Depende No, de lo- la de lo que independencia quieras de un votar. territorio, que es lo que quieren ellos, Depende de lo que independizarse. quieras votar. Pues yo no consiento que Cataluña se independice. Y yo tengo el mismo derecho que un independentista a votar. Depende- Y el resto de los españoles ¿De qué cosa? también ¿De qué tienen. cosa? No, de lo que ¿De ellos qué plantean. cosa? De ¿Tienes que todo, votar? todo lo que afecta a mi país. Yo tengo derecho y lo hago. Mira, un ejercicio democrático lo planteó Ibarretxe, que se fue al Parlamento español, expuso su idea, se le rechazó y el tío se fue a su casa sin ningún problema. Y no ha pasado nada. ¿Por qué no han hecho eso los catalanes? ¿Por qué tienen que coger la fuerza? O es que los Espérate, pobrecitos míos... Porque es espérate que lo harán los vascos. ¿Sabes lo que pasa? Y además, que son unos cobardes, los políticos catalanes, que no han tenido valor para ponerse al frente de la gente a las que les han calentado y han azuzado para que hiciera lo que hicieron. ¿Cómo que no? Encima son unos cobardes. Y ya lo están diciendo y lo volveremos a hacer, pero no saldrán a la calle ellos. Azuzarán a las masas. ¿Quiénes están hoy parando por los curritos, los estudiantes que están en huelga, la gente normal? No he visto ningún político, porque no son tontos, no saben, pues son cobardes, porque son cobardes. José María. Bueno, pues mira, Eso es muy fácil, Juan, eso- no estoy de acuerdo contigo ya está, en que haya Es presos muy fácil políticos eso. en España. Alguien que es un delincuente contra la Constitución no es que sea un político ¿Pero preso. qué contra la Es Constitución? un preso común, Sí. ni político. Si la Constitución Sí, han permite- ido contra la Constitución. Es Dos, cuestión de garantías aceptarlo. aquí las han tenido todas, salvo que tú llames, que el que no tiene garantía es el Puigdemont este y los 3 huidos más, el Ponsati y toda esta gente, los que se han ido. Ese sí que es un cobarde y estoy de acuerdo contigo, que mientras otros van a pelar la pava allí en la cárcel, el Junquera, el otro y el potro, durante mucho tiempo, este pollo, que es un delincuente, esto es un delincuente con todas las letras del mundo, y sus 4 consejeros que están, y la otra, ¿cómo se llama? Es la de la Q, y la de la Q, y la otra de Esquerra Republicana que no tendría, la Marta Rovira, todo eso tienen que volver y tienen que... Por eso se ha puesto el juez... ha activado hoy el tema. Que Y yo le creo esperan lo para atrás otra siguiente, vez. Sí, Juan, porque lo va a tramitar por el Sí, tema de la sí, malversación. Sí, sí, que, Sí. pero que porque aquí se lo habla devolverán de la- nuevamente otra sí, vez. pero no, Juan, no. Sí, sí. No, Ya se Juan, lo devolvieron porque ya hay con un una delito. Porque ya hay un sentencia Bueno. firme de un delito Ten- que antes no se tomaba en tengamos- cuenta, que era la malversación, como bien dice Fran. Tengamos paciencia. La malversación. Es decir, que le han metido la mano en la cartera a la gente. Tengamos paciencia. Para su fiesta le han Pero metido la mano en la si el cartera. pero es que está Pero todo eso te voy a dar una razón, Juan.
para que no te lleves todos los No, no, pero si parlamentos. yo cuando lo digo Te doy sé lo la que voy a razón decir. en que el mayor independentista, pro-independentismo de este Es país, Rajoy, se eso está llama claro. Mariano Rajoy, del 17 al 48% durante su mandato. Eso Eso es, está claro. y ahora que pidan responsabilidades, es que no tienen vergüenza. Bueno, señores, vamos a seguir hablando de esta sentencia porque la semana va a ser importante, este tema va a ser importante, digo, en la semana, y vamos a seguir hablando y posiblemente el próximo lunes también volvamos a hablar. Una vez os hayáis leído la sentencia, los casi 500 folios de la que consta precisamente esta sentencia, y seguro que seguirá avanzándose sobre la misma. Ahora no podemos tener más tiempo, se ha acabado nuestro espacio. Agradecer como siempre a nuestros picoteros su análisis, gracias a Juan Viera, gracias. A Juan José, a José María Paredes, gracias, Juan José Hernández, gracias. Ya estáis en simbiosis que os confundo. Estamos en empatía total. Y gracias a José Luis Ortiz Belda, Vamos a gracias. celebrar que para el lunes que viene Franco ha sido desahuciado. Qué pena. Eso es Bueno, una no. cuestión que se nos ha olvidado. Eso es la total. primera vez que lo decimos. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre su atención. Le instamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será mañana martes en torno a las 10 menos cuarto de la noche aquí en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.